En el tema 1.1 analizaremos lo que corresponde a los hidrocarburos aromáticos. Primeramente empezaremos por explorar a lo que se refieren estos términos. La palabra hidrocarburo proviene de los vocablos hidro, que se refiere al átomo de hidrógeno, y carburo, que se refiere al átomo de carbono. En consecuencia, los hidrocarburos corresponden a una serie de compuestos que solo poseen dentro de su estructura átomos de carbono y átomos de hidrógeno. En la unidad anterior revisamos algunos hidrocarburos como son los alcanos o hidrocarburos saturados. También revisamos los alquenos, o que también se denominan olefinas, los alquinos, denominados también derivados del acetileno. En este caso vamos a revisar aquellos hidrocarburos, sin embargo, que presentan características diferentes en cuanto a estructura y reactividad respecto a los anteriores, y este tipo de hidrocarburos los vamos a denominar aromáticos. Más adelante vamos a examinar a lo que se refiere la palabra aromático. Empecemos. Entonces, imaginemos la estructura del compuesto siguiente, C6H6. La fórmula molecular de este compuesto corresponde a 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Entonces, como mencionaba, ¿cuál sería la estructura que corresponde a este tipo de compuestos? Bueno, en 1825, el científico británico Michael Faraday descubrió una estructura, o más bien descubrió o aisló un compuesto con fórmula C6H6. Sin embargo, observó que el grado de insaturación en este tipo de compuestos, o en este compuesto aislado, pues era muy alto, porque para cada átomo de hidrógeno correspondía un átomo de carbono. Lo cual pues traía la duda de qué tipo de estructura pudiese estar dominando en esta fórmula molecular. A partir de este momento se empezó a especular sobre ello, y entonces empezaron a postular diferentes estructuras que pudiesen corresponder a la estructura del benceno. Una de las primeras estructuras que se postuló fue la siguiente: es una estructura bicíclica en la que está formada por ciclobutenos, y cada uno de los carbonos contiene átomos de hidrógeno o un átomo de hidrógeno de manera específica, y justamente corresponde a una estructura con fórmula condensada C6H6. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrógeno. Sin embargo, a simple vista podemos observar que esta estructura difícilmente podría existir, en términos de que la tensión angular en el ciclobutano, en el ciclo de 4 miembros, pues es muy alta, y al estar en este caso de forma de ciclobuteno, pues bueno, adenda a una mayor tensión angular, lo cual además se ve incrementado por la presencia del biciclo. Entonces seguramente esta estructura pues no podría ni siquiera existir. Otra de las estructuras postuladas para poder explicar la fórmula del benceno fue la siguiente. Este compuesto se denominó cubano en función de que su estructura parecía un cubo. Cada uno de las aristas del cubo pues corresponde a un átomo de carbono, y está enlazado a este átomo de carbono pues un átomo de hidrógeno, lo cual daba como resultado la estructura del cubano. Y podemos analizar que este compuesto pues también tiene la fórmula molecular C6H6. En el primer caso, las insaturaciones se deben a la presencia de dos dobles enlaces y a la presencia de los ciclos. En el segundo caso podemos ver que corresponde a un compuesto del tipo alcano completamente. Sin embargo, las insaturaciones se deben a la presencia de los diversos ciclos que se forman a través de la estructura. Por mucho tiempo, esta, a la que denominaron cubano, pues gobernó la idea de que se trataba de la estructura que correspondía al benceno. Sin embargo, también en esa época, en el siglo XIX, se contaba ya con la evidencia de la reactividad que presentaban este tipo de compuestos, y de manera específica se sabía que este compuesto C6H6 para nada correspondía a la reactividad de un alcano, por lo cual la estructura del cubano pues no era
la que pudiese explicar ese compuesto nuevo descubierto. En el caso del biciclo butadiénico, pues tampoco, porque al presentar gran tensión angular, pues ni siquiera era posible que existiera este compuesto, o si existía, su reactividad era muy alta y pues se descompondría, que no es el caso del benceno. Bueno, posterior a este descubrimiento, pues se llegó a la conclusión de que se debía generar una estructura que de alguna manera fuera racional con respecto a la tetravalencia del carbono, a la concatenación del carbono, pero también a la reactividad que ya se conocía. En ese entonces podríamos saber que los alcanos, que vamos a representar aquí de manera general con el caso del etileno, más bien como un caso en particular, al hacerlos reaccionar con bromo o dibromo, llevaba a cabo un proceso de adición y lo que se observaba era la ruptura del doble enlace. El enlace sencillo se mantenía, sin embargo, sufría una reacción de adición sobre los átomos de carbono. Bromo. Si nosotros utilizamos el compuesto C6H6 y lo sometemos a esta misma reacción con un equivalente de bromo, lo que especularíamos, y pongo con flecha punteada, es que se obtuviera un compuesto del tipo C6H6Br2, o sea que los dos átomos de bromo se adicionaran en congruencia con la reactividad que presentaban los alquenos. Sin embargo, no era esta la reactividad que se observaba en este tipo de compuestos, no eran los productos observados, o en este caso, ese compuesto dibromado no era el compuesto o el producto observado en esta reacción. En su lugar, lo que se tenía era lo siguiente: el compuesto C6H6 más bromo 2 llevaba a cabo una reacción que producía un compuesto de fórmula C6H5Br más bromuro de hidrógeno como producto de este proceso. Entonces, si podemos revisar la reactividad que corresponde a los alquenos con la reactividad que corresponde a este nuevo compuesto, pues no existe congruencia en virtud de que se trata de una reacción en la que en el primer caso los alquenos sufren reacciones de adición. Sin embargo, este compuesto nuevo no llevaba reacción de adición, sino llevaba a cabo una reacción de sustitución en la que podemos analizar que uno de los hidrógenos se intercambió por uno de los bromos y como producto de la reacción adicional daba ácido bromhídrico, que era el hidrógeno que salió de esta reacción más el bromo resultante. Entonces, empezó a haber una problemática en términos de cuál sería la estructura de este compuesto. Pensemos que en el siglo XIX pues no se contaban con técnicas espectroscópicas que de alguna manera nos pudiesen evidenciar la presencia de ciertos tipos de estructura y pudiésemos definirla en función de esa espectroscopía. En ese caso, solo lo que se contaba pues era con el conocimiento de la tetravalencia del carbono, con el conocimiento de la concatenación del carbono y con algunas reacciones en específico podemos ver la bromación, que no correspondía a la reacción de adición, sino correspondía a una reacción de sustitución. En función de todo esto se tuvo que diseñar una estructura para este tipo de compuestos. ¿Cuál era aquella estructura que podía satisfacer esta forma o esta fórmula molecular y que además podía satisfacer la reactividad presente en este tipo de compuestos? Y justo en eso consiste la cacería de la estructura de este tipo de compuestos. Y bueno, en este caso pues tenemos estructuras a las que conocemos como hidrocarburos. Sin embargo, no se comportan estos hidrocarburos como los que ya habíamos estudiado en el curso previo que corresponde a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos, sino que sufren reacciones diferentes y en virtud de esa diferencia de la reactividad debemos de encontrar qué tipo de estructura presentan este tipo de compuestos
y que se asocie justamente a esa reactividad. A toda esta gama de compuestos que sufren este tipo de reactividad y que tienen la estructura de la molécula a la que denominamos benceno, que es C6H6, les denominamos hidrocarburos aromáticos. En este caso, la palabra aromático no se refiere a que una sustancia dé o brinde aroma, sino se refiere a estabilidad. Cualquier molécula que lleve consigo la palabra aromático en química orgánica se considera que es una molécula estable. Entonces, aromaticidad es sinónimo de estabilidad. Y bueno, en el siguiente video podremos abordar cuál es la estructura del benceno, que lleva justamente a esta diferencia en reactividad y que da origen a una serie de compuestos que son muy importantes desde el punto de vista sintético.